Bien, ahorita le estoy proyectando en pantalla la presentación de la tutoría del día de ahora. No sé si ya le cargó, la logra ver. Sí, ya sé. Bien, el día de ahora tenemos programada lo que es la tutoría número 4 de la asignatura práctica docente de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Ahora es sábado 2 de mayo del 2020. La agenda a desarrollar el día de ahora tenemos lo que es salud y bienvenida, que es lo que desarrollamos al inicio, ¿no? Y tenemos unos recordatorios, después un sondeo de lectura, que este sondeo de lectura lo he pasado al final porque ahí les he colocado las preguntas que van a responder en la tutoría del día de ahora. Esta tutoría sí van a tener preguntas. Luego tenemos una reflexión y luego tenemos el desarrollo, ¿no? Que consta de las cuatro unidades, perdón, de las tres unidades que están en plataforma. Sería la unidad 4, unidad 5 y unidad 6. Y luego tenemos la despedida, ¿no? Si hay consultas finales, ahí se desarrollarían. En la parte de recordatorios, siempre, ¿verdad? Recordarles los horarios de consulta, que normalmente es de lunes y miércoles en horario de 8 a 9. Ustedes pueden hacer consultas en cualquier horario. Lo único que en este horario es como cuando soy más pendiente, ¿no? Que puedan escribir en plataforma o que puedan escribir en algún foro. Pero si me escriben al correo, pues yo trato de responderles enseguida, sin importar que esté fuera de este horario. Motivarles, ¿no? A que expresen sus dudas, ya sea sus comentarios o cualquier cosa que tengan que decir, pues porque así hay una mejor comunicación y un mejor entendimiento, ¿no? Pueden escribirle también al coordinador de cátedra, al licenciado Javier, ¿no? Cualquier cosa, por si yo no logro solventar alguna de sus dudas, pues sería con él. Eh, de ahí el otro recordatorio que tenemos es que esta presentación estará disponible en plataforma. Posterior a la tutoría, se subirá tanto el enlace de la grabación como la presentación para que ustedes la puedan tener. También yo pienso mandárselas al correo, así como hemos estado haciendo en las tutorías anteriores. Finalizando la tutoría, yo les estaré mandando la presentación vía correo electrónico. La fecha límite para entregar la tarea 2 es el día de mañana, 3 de mayo, hasta las 11:55 p.m. No sé usted en ese caso si ya la terminó, si ya lo tiene avanzada o cómo irá, Juan Francisco. No, ahora he destinado este día para empezarla. Bien. Cualquier cosa, o sea, ahí me puede escribir, cualquier duda, ahí estamos pendientes en los medios institucionales. También aquí no les agregué el hecho de los cambios que le comentaba al inicio, que como bien sabemos en el estado de emergencia que nos encontramos y en la cuarentena no se van a poder realizar ni la práctica 2 ni la práctica 3. Entonces los porcentajes de estas dos prácticas irán a la tarea 3, que se trata de un video. Esta tarea 3 valdrá el 24%, por lo que tienen que eh, poner un mayor esfuerzo, ¿no? Un mayor énfasis en desarrollarlo de forma minuciosa y bien detallada, ¿no? Cada cosa que se les solicite. La fecha de entrega de esta tarea 3 será el 16 de mayo y como les decía, tiene un porcentaje del 24%, por lo que tienen que ponerle bastante esfuerzo. Si habían preparado algún material para utilizar en su clase presencial o en su práctica presencial, como se suponía que lo íbamos a desarrollar, pueden utilizarlo en este video o pueden elaborar alguna presentación, pueden usar Pressing y ahí ya queda abierto a, a la creatividad de cada uno. Lo que sí que cumpla con todos los elementos que se pidan en la rúbrica. La tarea 2 ya dijimos, ¿verdad? Que es para el 3 de mayo, queda la tarea 3 para el 16 de mayo, que esta es la tarea 3 es la que vale el 24%, lo recalco para que lo tengan presente porque es un muy buen porcentaje, y la tarea 4 que queda para el 17 de junio. Esos serían los cambios que se han estado haciendo por lo mismo, ¿verdad? De la cuarentena en la que nos encontramos. No sé si todo está claro acá, Juan Mauricio, pasamos ya a la reflexión. Sí, solo tenía una duda con la tarea de mañana que habla Ajá, sobre la propuesta para dos clases. ajá. ¿Serían dos temas diferentes o un No, solo no, 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 tema? no.
No, usted tiene la opción de hacerlo de forma virtual o de forma presencial. La propuesta, usted elegiría una de las dos. Mm, En la ya. rúbrica, ¿cómo le aparece? ¿No ha Es, revisado la rúbrica? de la rúbrica no, solo las indicaciones estaba leyendo. Sí, espéreme, déjeme revisar porque no sé si se cambió algo ahí, pero originalmente así se había establecido. Voy a descargar la rúbrica Vaya en que esa computadora. dice, Ya la voy a proyectar en pantalla para que la revisemos si quiere, bueno, más a detalle. Bien, ahorita le voy a proyectar en pantalla lo que es la rúbrica para que la revisemos. Me dice cuando le cargue. ya cargó. Bien, si se fijan en la descripción dice la segunda tarea relacionada con la práctica docente de la asignatura de práctica docente profesor de matemática consiste en diseño de una propuesta metodológica para dos clases de matemática con recursos apropiados que ayuden a, bueno, aquí serían entonces dos clases. Aquí lo está definiendo de una sola vez, que serían las prácticas 2 y 3, dice acá. No sé si es la misma que Sí, viene esa era mi traducida. consulta cuando dice dos clases. Sí, es la misma. Sí. No sé si son dos temas distintos o un solo tema dividido en dos partes. Yo creo que pueden ser dos temas diferentes porque eso no lo está regulando acá en la propuesta. Y a Eh, cada tema aplicarle todo lo que dice ahí, sería como hacer dos reportes, ¿verdad? Espérame. Si gusta, quizás eso mejor se lo voy a escribir al licenciado Javier porque yo tenía entendido que iban a seleccionar uno. Ah, ya. Y sí, pareciera que son dos, yo creo que va más por el lado de que sea solo una. Pero igual, Ajá. ya voy a anotar su consulta y se la voy a hacer llegar al licenciado y en el transcurso, bueno, quizás de este día, por la mañana o cuando él me responda, le voy a enviar un correo, Bueno, porque sí. Bien, le voy a proyectar nuevamente la presentación. Bien, eso en cuanto a los recordatorios. Ahora tenemos una pequeña reflexión. No sé si me ayuda un poco con la reflexión y qué se le viene a la mente o qué comprende usted de lo que se está diciendo en la imagen. Hola, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Eh, Le estoy proyectando nuevamente la presentación, Juan. No sé si me escucha. Bien, no sé si será que no me escucha o habrá problemas de conexión. La reflexión dice,
Sé el profesor que siempre quisiste tener. No sé si lo logra ver. Hola. Bien, esta reflexión va orientada a que a veces en nuestra vida hemos tenido docentes que nos han inspirado, ¿no? A querer ser como ellos, ¿no? O incluso hay docentes que nos han desmotivado. Entonces a veces nosotros tenemos como una idea de sería un perfil de docente ideal, ¿no? Entonces por eso dices, sé el profesor que siempre quisiste tener cuando eras niño, cuando estudiabas en la escuelita, en, no sé, en bachillerato, casi siempre uno tenía un perfil de docente que quería que le diese clase, ¿no? Entonces, la invitación es a eso, ¿no? A que nos motivemos y tratemos de ser ese docente ideal que de pequeño queríamos que nos diera clase, ¿no? Entonces, va dirigido a eso la reflexión. No sé si tiene algún comentario al respecto, Juan. Con respecto a la reflexión, Sí, sí, dices el profe que siempre quisiste tener. Yo creo que nos hace bastante referencia a ser empático. Hay muchos docentes que se les olvida pues que un día fueron estudiantes y a veces lejos de facilitarle el trabajo al estudiante, el aprendizaje, se los complican. Y no debemos de ser docentes de esa manera, sino facilitarles y crear un ambiente de convivencia armónico en el aula. correcto. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ya a lo que son los contenidos. No sé si tienen a la mano el material de la unidad 4. Tenemos ahí el primer contenido que dice eh, metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Según Nerisi, Mideo en 2012 es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Bien, ¿qué comprendemos de esta definición? Primero, dice conjunto de métodos y técnicas. Si no tenemos claro qué es una meta y qué es una técnica, de lo demás de la definición como que no lo comprenderíamos, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre método y técnica. Eh, Dice, lógicamente, coordinadas para dirigir el aprendizaje. Cuando hablamos de coordinar, es de establecer un binomio, ¿no? En el cual se ayuden mutuamente. Las técnicas ayuden a los métodos y el método es como la idea general, ¿no? De por dónde queremos que vaya el aprendizaje del alumno, determinada hacia algunos objetivos, ¿no? Es decir, orientada a cumplir algunas metas o algunos objetivos. Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje. Bien, si nos fijamos, aquí ya le están poniendo, digamos, un apellido. Ya veíamos lo que es un método y ahora dice método didáctico, es decir, le estamos agregando lo que es la didáctica a un método en particular. Ahora bien, ¿qué es la didáctica? Es aquella rama de la ciencia que se encarga de sintetizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, de ser más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, un método, como hemos hablado anteriormente, es como una idea general de por dónde va a ir el proceso. Ahora, cuando le agregamos el apellido, digámoslo así, didáctico, nos estamos refiriendo a utilizar un método y utilizar estas pequeñas informaciones o estos cúmulos de informaciones que se encuentran en la didáctica dentro del método para dirigir siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en él, dice, desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y la competente rectificación del aprendizaje. ¿Qué es rectificar el aprendizaje? Primero, rectificar es como volver a hacer algo que ya se había hecho o cambiarlo algo porque algo no estaba bien. Para eso es necesario pasar por un proceso evaluativo. Una vez que nosotros evaluamos y hemos identificado aquellos errores que los estudiantes están cometiendo, pues hay que volver digamos, a explicar la teoría, pero fundamentando bien por qué se han dado los errores, ¿no? Para que eso no se vuelva a cometer dentro del estudiante, es decir, en la labor ya propiamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las guías metodológicas que son concebidas como
propuestas didácticas que pueden ayudar a la toma de decisiones para la estructura de determinadas estrategias a fin de solucionar cualquier inconveniente que pueden condicionar la consecución de un objetivo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la guía metodológica que nos da el libro de SMATE. Sí. ¿No ha visto cuál es el enfoque que le han dado a esa guía? ¿Lo ha identificado? Porque ellos utilizan un Que plan, va eso es con el un método. enfoque Ajá, a la resolución de problemas. correcto. Ese es el cambio, que ahora el enfoque es a la resolución de problemas. Ujú. Ahora bien, ¿qué estrategias utiliza para eso? ¿Qué plan ha utilizado dentro del método? Ahí nos Le están aparecen, dando bastante enfoque al trabajo activo. ajá, correcto, al trabajo que elabora el estudiante, ¿no? Y también Ajá. estructuran lo que es cómo se debe trabajar en la pizarra. Ellos le llaman el plan pizarra, ¿no? El plan pizarra, ¿cierto? Entonces ellos van enfocando su guía metodológica, es decir, sus pasos a seguir, porque una guía es eso, ¿no? Una serie de pasos lógicos a seguir dentro de la metodología. Como usted bien lo decía, la metodología que ellos están utilizando es la resolución de problemas, es decir, a través de la enseñanza de la matemática, a través de la resolución de problemas, y para esto ellos han ido desarrollando una serie de actividades, ¿no? No sé si me escucha aún porque creo que hubo un bajón de corriente. Sí le escucho, pero por ratos como que se pone lento y se entrecorta el sonido. Sí, es que no sé si será mi internet no sé, porque ahorita hubo como un bajón de corriente y creo que pudo haber afectado. Creí que se había cortado el internet. Bien, no sé si tiene algún comentario sobre esta introducción al contenido. No, hasta el momento no. Bien, ahora bien, los elementos que parten de una estrategia metodológica son los objetivos, las actividades, el método y los recursos. Los objetivos dice que son las metas a corto o largo plazo que se piensan conseguir con la realización de determinadas actividades. Y las actividades son las tareas o acciones a seguir para la consecución de los objetivos o solucionar determinada dificultad. El método es la forma o el proceso a seguir en la ejecución de una o varias actividades a fin de conseguir determinada meta u objetivo. Y los recursos son los materiales que se hacen posible la aplicación de un método determinado. Por ejemplo, cuando hablábamos de la metodología o la guía metodológica que usted está utilizando SMATE, identificábamos que era centrado en la resolución de problemas y para eso lo que nos proporciona como materiales son un cuaderno de ejercicio, una guía de texto, también entre los recursos estaría lo que es la pizarra, estaría los marcadores, etcétera, ¿no? Es decir, todos esos recursos que utiliza usted como docente para ejecutar el método. Luego tenemos las funciones de una estrategia metodológica. Me voy a salir un momento porque, bien, que yo creo que los compañeros están intentando ingresar. Bien, les voy a compartir nuevamente la presentación. No sé si ya la tienen visible. Hola. Sí, ya se ve. Bien, estamos hablando de las funciones de una estrategia metodológica. Primero, la función orientadora, que es la que ayuda al docente en la ejecución de determinadas actividades o acciones en pos de un objetivo educativo determinado. Tenemos la función integradora, que como su nombre lo indica, se trata de integrar todas aquellas diferencias
que hay en conocimientos, tanto entre los estudiantes mismos como con el docente, que se encuentren en determinadas falencias, es decir, algunas carencias que puedan tener sobre determinados contenidos algunos de los estudiantes. Recordemos que en el aula no solo vamos a tener uno o dos estudiantes, puede que hayan 30 y no todos tienen los mismos conocimientos previos, ni todos aprenden al mismo ritmo. Entonces, aquí hay que integrar todas esas falencias que se tienen los estudiantes para poder conseguir un mismo objetivo común, ¿no? Que sería el de conseguir el objetivo de aprendizaje. Y la función planificadora, que permite al docente prever diferentes situaciones que pudieran condicionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como su nombre lo indica, planificar es desde antes de realizar la actividad poder prever, como lo dice acá, todas aquellas posibles eh, situaciones, todas aquellas cosas que pasen. Yo recuerdo que en Facebook se había hecho viral el video de un docente que estaba planificando una clase de tercer grado, creo que era. Entonces él decía que le iba a enseñar el concepto abstracto versus el concepto real. Entonces él decía, yo voy a ir, le voy a dibujar él estaba planificando, ¿no? Voy a ir, dice, le voy a dibujar un plátano, le voy a decir que sí, que es lo que ven ahí, y todos van a contestar un plátano. Después les voy a preguntar que si se lo pueden comer. Ellos van a decir que sí. Entonces él les va a decir que se lo coman. Entonces ellos le van a decir que no pueden porque simplemente el plátano está dibujado. Entonces ahí va él a intervenir con la explicación de lo que es un concepto físico con un concepto abstracto o un concepto real con un concepto abstracto. Entonces en su planificación él tenía la línea que iba a seguir para enseñar este concepto, pero ¿qué pasó? Que llegó el día de la clase, él se presentó, él les dijo, les dibujó el plátano, le preguntó qué veían ahí, todos dijeron un plátano, entonces él les dijo que si se lo podían comer, todos le dijeron que sí, entonces él les dijo que se lo comieran y todos empezaron a simular que se comían un plátano. Y ahí le rompieron toda la planificación que él había realizado. Entonces decía él que a veces enseñando es como se aprende, que uno debe de buscar tener planificados todas las respuestas posibles, porque él esa respuesta no la esperaba. Y viniendo de los niños a veces se obtienen respuestas que uno como adulto ni siquiera se imagina, ¿no? Entonces, porque la imaginación de los niños muchas veces es bastante más abierta que la de cada uno de nosotros. Entonces, a eso se refiere con la función planificadora, que es decir, permitir prever todas aquellas posibles situaciones o escenarios que condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo poder subsanar, ¿no? O cómo solventar estas posibles situaciones. Luego tenemos lo que son las partes de la propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Primero, nos dice acá que debe tener un título. Este título se plantea de acuerdo al tema a desarrollar, ¿no? En este caso podría ser cualquier contenido de estudio matemático. El objetivo, como sabemos, es como la meta a donde queremos llegar o lo que queremos lograr con la realización o el cumplimiento de esta clase o al desarrollar esta clase, ¿no? Luego tenemos el método, que el método ya vimos que es la forma. Por eso yo les ponía acá en el dibujo a esas personas pensando en diferentes gráficas, ¿no? Es decir, cómo abordar algún problema determinado, bajo qué enfoque, de qué forma desarrollarlo. Entonces, después viene lo que es las actividades. Una vez que tenemos claro el método nos dice qué actividades vamos a desarrollar. Es decir, cuando yo establezco mi método, yo voy a seguir estas y estas características o estos y estos pasos. Ya dentro de esos pasos yo he explicado qué actividades voy a desarrollar. Esas actividades pueden ser juegos lúdicos, tareas dentro o fuera del aula, etcétera, ¿no? O trabajos en equipo, ¿no? Trabajos cooperativos. Entonces, esas son las actividades que dentro de matemáticas podemos diseñar. Si ustedes ya llevaron recursos didácticos, habrán visto que el siguiente paso son los recursos didácticos utilizados. Yo acá les he puesto lo que son las regletas de Cusinaire, que se ven también en recursos didácticos. Si se fijan, todo va seguido, ¿no? Es como un caminito, ¿no? El método me dice todas aquellas actividades a realizar y yo cuando tengo la actividad a realizar,
voy a tener directamente lo que son los recursos que voy a necesitar para desarrollar esa actividad. Imaginémonos que esa actividad puede ser juego lúdico a través de la manipulación de las regletas de Cuisinaire, ¿no? Iría seguido o todo junto. Y al final tenemos lo que es la evaluación, que la evaluación básicamente es determinar si el proceso que se ha seguido mediante esto ha dado frutos, es decir, si los conceptos matemáticos que he querido enseñar a los estudiantes han sido comprendidos. Al final esa es la idea, ¿no? Verificar si el aprendizaje ha sido significativo. ¿Qué quiere decir que el aprendizaje sea significativo? Que el estudiante lo puede utilizar en cualquier otra situación. Por ejemplo, imaginemos que, vamos a poner un ejemplo, digamos, más básico, que a los estudiantes yo les enseñé a sumar. Digamos que el título de la clase sería sumas y restas en números naturales, por decirlo así. Mi objetivo es que el niño comprenda el concepto de suma y de resta, de sumar y sustraer, ¿no? Y luego yo digo mi método. Y mi método va a ser mediante la utilización de actividades como juegos lúdicos. En este caso yo puedo utilizar lo que son las regletas de Cuisinaire y yo ahí tengo mis actividades. Puedo también proporcionarles corcholatas o lo puedo hacer con cualquier otro objeto, ¿no? Que me represente lo que es la sumatoria o yo mismo elaborar el recurso. Entonces, una vez yo tengo planteado qué actividades voy a desarrollar, les puedo elaborar una guía utilizando las regletas de Cuisinaire y les doy las regletas para que ellos manipulen. Ya cuando yo evalúe, yo ya no voy a evaluar con las regletas, yo voy a evaluar con un problema de, digamos, de la vida. Yo le puedo decir, María y Juan gastaron $13 y María solo tenía $5 y le pregunto cuánto tenía Juan, ¿no? Entonces, ya él ya debe de conocer el concepto para poder desarrollar el problema, ¿no? Es decir, puede ser aplicado en cualquier entorno de la vida, ¿no? A eso va orientado, ¿no? Que el aprendizaje es significativo cuando el estudiante es capaz de aplicar estos conceptos en cualquier problema que se encuentre en su vida cotidiana, ¿no? Entonces a eso va dirigido. No sé si hasta acá tienen alguna duda o algún comentario. Por el momento todo está claro, Luis. Hola. Por el momento me ha quedado claro con la explicación. Bien, vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre método y técnica, que es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? De la unidad. Primero, el método lo definimos como la dirección hacia el logro del propósito, es decir, cómo vamos a llegar a ese propósito, siguiendo el mejor camino, el más razonable, el que nos garantice la consecución de la finalidad propuesta, es decir, el que nos garantice de que voy a conseguir mi objetivo. Ese sería el método, es decir, el camino para llegar a mis objetivos. Contiene las ideas de la organización y sugiere la existencia de procedimientos para conseguir que lo que sea, es decir, que se pueda conseguir cualquier cosa, ¿no? De lo que nos estemos proponiendo. Método es más amplio que técnica. Si se fijan aquí directamente ya nos está diciendo la diferencia. Uno es más amplio que el otro, es decir, la técnica está dentro del método, pero dependiendo las características o digamos o la definición de nuestra técnica, también esta técnica puede ser considerada un método. Pero desde ya, si las ponemos a la par, estamos diciendo una está dentro de la otra, ya que el método indica aspectos generales de acción, no específica, es decir, eh, cómo vamos a operar para conseguir nuestros objetivos. Puede valerse de diferentes técnicas, perdón. Es decir, no necesariamente va a utilizar una sola técnica. Puede que utilice varias técnicas a la vez. Ahora bien, la técnica la definimos como el modo de actuar objetivamente para alcanzar una meta. La técnica es más adscrita ¿a dónde iba? La técnica es más adscrita a la forma de presentación inmediata de la materia. Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje del educando. Directamente lo que nos está diciendo que la técnica es cómo vamos a actuar, es decir, qué es lo que vamos a hacer directamente, ¿no? Es como una acción específica. Y luego tenemos aquí
varios métodos. Vamos a definir lo que son métodos de enseñanza, métodos didácticos y técnicas de enseñanza. Primero, el método de enseñanza es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Si se fijan aquí, únicamente definimos como método de enseñanza, todos dicen los métodos y técnicas, es decir, hay varios métodos y varias técnicas, no es un solo método. Ese lo engloba total en lo que es el método de enseñanza, siempre y cuando esto nos garantice la consecución de los objetivos. Luego tenemos el método didáctico, similar a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que es como ponerle un apellido al método, ¿no? Es el conjunto lógico unitario de procedimientos didácticos. Aquí ya nos está diciendo que deben de ser didácticos. Ya como lo sabemos, la didáctica es la que se encarga de hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje o de sintetizar todas aquellas acciones que lo hacen efectivo, que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje. Es decir, que dentro de él va cómo se va a desarrollar la asignatura y cómo yo voy a evaluar esta asignatura. Eso iría en método didáctico. Ahora vamos a ver lo que es una técnica de enseñanza. Es el recurso didáctico al cual se le acude para concretar un momento de la lección. Para alcanzar sus objetivos, un método didáctico necesita echar mano de una serie de técnicas, que es lo que le mencionaba. Un método puede utilizar varias técnicas en sí, no puede ser una sola, porque imaginémonos que nuestro método didáctico o nuestro método didáctico sería la utilización de juegos lúdicos para potenciar algún contenido matemático. Allí podemos utilizar varias técnicas. Una puede ser trabajo en equipo, otra puede ser resolución de problemas de forma individual. Podemos ponerlos a jugar con la realidad de Cursiner o cualquier otro recurso que nos facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se fijan, ahí hemos utilizado diferentes técnicas en un mismo método didáctico de enseñanza, ¿no? Por eso es que nos dice que para alcanzar los objetivos necesita de uno o varias o una serie de técnicas, ¿no? Que hagan efectivo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora tenemos lo que son los métodos de un modo general y según su naturaleza de los fines que procura alcanzar pueden ser. Ahí en el material, si ustedes lo tienen a la mano en la página, ya les digo, en la página 10 tienen todos estos métodos, pero nosotros solo vamos a revisar 3. Si ustedes al revisarlos tienen alguna duda o consulta o algún comentario, igual pueden hacerlo mediante el correo electrónico y podemos discutirlo, ¿no? Porque lo interesante a veces en eso es encontrar ideas, ¿no? De la utilización de estos recursos o de esta información, ¿no? El primer método es el método inductivo. Generalmente el método inductivo lo utilizamos en investigación. Cuando realizamos investigaciones, por lo general, allá en la metodología de la investigación nos sale hablando de un método inductivo y un método deductivo. Aquí vamos a hablar únicamente del inductivo. Dice que va de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto? Que va a notar pequeñas observaciones. Si se fijan en la imagen, hay un investigador que está observando con una lupa a una paloma, ¿no? El comportamiento de una paloma. Si ese comportamiento él lo repite en diferentes escenarios y el resultado es el mismo, él puede establecer generalizaciones, es decir, establecer una ley general que parte de estas observaciones. Por eso dice que va de lo particular a lo general, es decir, observa eh, de forma individual pequeñas observaciones de forma particular y luego lo puede generalizar, siempre y cuando la observación arroje el mismo resultado, sugiriéndose dice, a través de casos particulares en los que se descubre el principio general que lo rige. Por ejemplo, hay un ejemplo bastante burdo, pero que es bastante interesante, un video que vi una vez en YouTube, que dice, un investigador llega y se sienta a la orilla de la carretera y observa eh, todos los perros que pasan. Entonces
Pasó el primero y él anota, tenía 4 patas. Pasó el segundo, tenía 4 patas. Pasó el tercero, tenía 4 patas. Y así sucesivamente. Luego, él pudo establecer una ley general. Todos los perros tienen 4 patas. Si se fijan, ahí va de casos particulares a una generalización. Claro que esto es un ejemplo bastante bruto porque, digamos, es evidente, ¿no? Pero sí nos sirve para mostrar el cómo es que opera este método. Es el más indicado para los estudios de las ciencias, se basa en la experiencia, en la observación y en la observación de los hechos. Eso en cuanto al método deductivo. Ahora vamos a ver el método analítico o comparativo. Como su nombre lo indica, se trata de comparar, ¿no? Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, hemos procedido de forma por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular, es decir, aquí, si se fijan, a diferencia del primer método, no se establecen generalizaciones, sino que se establecen conductas de forma particular. Por ejemplo, imaginémonos que usted está trabajando en, no sé, pongamos una escuela, X escuela, y usted ha notado de que hay un método o una técnica en particular que le sirve para enseñar un contenido. Usted no puede decir que porque a usted le funcione bajo esas condiciones, a todo mundo le va a servir de la misma forma. Incluso usted, suponiendo que fuese en un bachillerato que trabaja y trabajara con la misma asignatura, digamos matemática, en todas las secciones, no va a trabajar de la misma forma. ¿Por qué? Porque tal vez con algunos estudiantes funciona mejor una técnica que con otros. Ya incluso más adelante vamos a ver la relación que hay entre los estilos de aprendizaje y la metodología de la enseñanza de la matemática. Pero en este caso, uno solo puede establecer, digamos, estas conclusiones en casos particulares. Por eso que dice que va de procesos de particular a particular. Es decir, no se pueden establecer generalizaciones. Más sin embargo, sí se puede utilizar la teoría para poder establecer hipótesis, ¿no?, de cierto grupo. El método lógico procura estructurar los elementos de la clase según la forma de razonar del adulto, es decir, cómo razona la persona adulta, por lo que no atrae demasiado a los alumnos de las escuelas primarias ni a los adolescentes, por lo que se recomienda en esos años es partir de antecedentes o de las experiencias concretas. Por ejemplo, cuando usted comienza ya por 7º grado a enseñar lo que son eh, polinomios, el niño se desinteresa y pierde la noción. ¿Por qué? Porque él no encuentra útil lo que usted le está enseñando, aunque usted considera que sí lo necesita aprender. ¿Qué pasa entonces? Que el estudiante necesita ver la aplicación de esa teoría, ¿no? Primero para poderse interesar. ¿Por qué? Porque si yo solo le defino qué es un polinomio, las características que tiene un polinomio y cómo se operan polinomios, él no va a saber para qué le sirve eso, va a perder el interés. Uno de adulto sí sabe para qué se utiliza y a veces le resulta bastante interesante, pero a esa edad, cuando se le introduce a los estudiantes, es necesario partir de experiencias concretas, ¿no? Es decir, yo le puedo establecer, Juan compró 2 pupusas de queso y 3 de chicharrón y gastó 2.20, por ejemplo. Si las pupusas de queso valen 0.50, ¿cuánto valen las pupusas de chicharrón? ¿No? Podría ser un, un ejemplo, ¿no? Que ahí ya se le está poniendo una experiencia que él ha vivido y ve cómo tiene aplicación este concepto. Ya hay tiende a generarse un interés en el estudiante, ¿no? Entonces, a eso se refiere este método lógico. Como tiene una forma de razonar de adultos, tiende a generar conflicto en los estudiantes de grados menores, ¿no? Luego tenemos al final de la unidad 4 lo que es el método de Singapur. Aquí he sacado un pequeño resumen de tanto de la unidad 4 del material como del material complementario. Si lo revisaron, acá lo vamos a poder ver. Bien, el método de Singapur surge
porque en Singapur los resultados académicos de sus estudiantes, al compararlos a nivel internacional, no eran favorables, ¿no? Entonces ellos se preocuparon por construir su propio método, es decir, no adaptaron ningún método ya existente, sino que ellos diseñaron su propio método. Por eso se le conoce como el método de Singapur. Se apoyaron en un currículum contextualizado, textos de estudio para los docentes y para los estudiantes, es decir, primero se elaboraron textos meramente matemáticos dirigidos tanto a docentes como a estudiantes, y luego un conjunto de materiales que beneficiaron la manera de aprender matemática. Luego, dice, se preocuparon de sustentar su metodología entre fundamentos teóricos desarrollados de la psicología cognitiva. Estos tres elementos teóricos los vamos a ver en la siguiente presentación, logrando alcanzar niveles destacados en las mediciones internacionales, es decir, que pasaron de tener resultados no favorables a elaborar su método debido a estos resultados desfavorables, basándose en la creación de materiales dirigidos a docentes y estudiantes, y también creando materiales o utilizando materiales para la enseñanza de la matemática. Y con este método ellos lograron obtener resultados favorables, ¿no?, a nivel internacional. ¿Qué sucedió? Que muchos países, viendo lo que había sucedido en Singapur, es decir, pasaron de tener resultados no favorables a tener resultados favorables, se interesaron, ¿no?, o pusieron sus ojos o su mirada en la enseñanza de las matemáticas que ideó Singapur, ¿no?, es decir, en el método de Singapur, centrando su marco curricular en la educación, en la resolución de problemas considerados tanto aspecto metodológico como transversales. Es decir, ellos fijaron en el centro de su enseñanza-aprendizaje de la matemática en la resolución de problemas. Algo similar a lo que estamos haciendo acá en El Salvador con lo que es el programa ESMATE. Si se fijan, el programa ESMATE viene directamente de estas cooperaciones, ¿no?, así con el JICA, Cooperación Internacional de Japón, creo que significa, que es la que nos han ayudado con la elaboración de estos materiales. Obviamente, no solo se trata de ir a agarrar esos materiales e implementarlos acá y que va a funcionar. No, ¿por qué no? Porque nuestras condiciones socioculturales son diferentes, es decir, nuestra cultura es diferente a la cultura que predomina en Singapur. Ya vamos a ver un pequeño esquema donde ellos plantean lo que son las condiciones, ¿no?, para que este método pueda funcionar. Les hablaba acá en la presentación anterior de que ellos dirigían en tres fundamentos teóricos lo que era el desarrollo. Ahora bien, acá nos dice el marco curricular del modelo Singapur se presenta en tres ideas fundamentales, que son estas. Primero, el concreto pictórica extracto, que lo denominan CPA, que postula que el aprendizaje de la matemática debe ir precisamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico hacia lo más abstracto. No sé qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan esto. Primero, se va a lo que es, digamos, el concepto, definir el concepto. Luego, cuando hablamos de pictórico, es decir, que él lo pueda manipular o que lo pueda utilizar. Siempre, a mí me gusta recurrir bastante a lo que son las regletas de Cucinare, porque tienen bastante aplicación en diversos contenidos. Por ejemplo, en encontrar el máximo común divisor, se puede hacer con la regleta. Entonces, imagínense que yo les defino el concepto máximo común divisor, lo defino. Luego, yo les pido que lo encuentren con la regleta, estableciendo cómo lo deben de hacer. Entonces, una vez que ellos comprenden el concepto, ya se pasa a lo abstracto, es decir, a que se encuentre como normalmente se hace de forma algebraica, ¿no? En los primeros años de aprendizaje es necesario que los estudiantes trabajen con diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos que serán la base del aprendizaje posterior. Es decir, lo importante al inicio es que ellos puedan manipular, ¿no? Una vez que ellos tengan creada esta cultura, ¿no?, de poder hacer generalizaciones aparte de la observación, ellos van a poder ir en grados posteriores trabajando, digamos, más con problemas abstractos que ya no requieran la utilización de tantos recursos, ¿no? El currículum, el punto 2 o el supuesto 2 o la idea 2 es que el currículum debe ser en espiral. ¿Qué quiere decir en espiral? Que se debe repetir el proceso de enseñanza de determinado contenido
hasta que el estudiante lo comprenda en alguna de las iteraciones. Por ejemplo, normalmente en la escuela, segundo o tercer grado, se les enseña a sumar primero de una cifra, después de dos cifras, de tres cifras y así, ¿no? Sucesivamente. El estudiante, si se fijan ahí, está volviendo al concepto, es decir, la suma, el concepto como suma como tal, pasa la primera vez una cifra, pasa con dos cifras y así hasta que el estudiante lo comprende. Obviamente hay estudiantes que lo comprenden en la primera iteración o en la primera vuelta y hay estudiantes que requieren de más trabajo, ¿no? Por eso dice que debe de haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetir eh, repetición de la tarea matemática como tal. Es decir, no voy a poner a los estudiantes a que vuelvan a repetir el proceso de sumar con una cifra, ¿no? Debo de haber una variante para que no se vuelva repetitivo. Los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera el concepto matemático cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo. Si se fijan, es básicamente lo que hablábamos en el ejemplo, es decir, gradualmente es que se va profundizando, digamos, en lo que es la complejidad del problema. Y la tercera idea que tenemos acá es la variación sistemática. Se trata de presentar al estudiante una variedad de formas de aprender un concepto matemático. No se trata de memorizar fórmulas para resolver un problema, sino más bien de que el estudiante sea quien elige la manera adecuada para, según él o para él, de buscar la solución. Es decir, le damos diferentes caminos para llegar a la solución y que él elija cuál es la más adecuada o cuál se le... Bueno, nosotros como docente a veces le decimos cuál se le facilita más, pero en realidad no es que se le facilite más, sino que él la considera más adecuada o eh, para él dar solución considera que es el camino más idóneo. Entonces, esa sería la tercera idea fundamental. Si hacemos un repaso, la primera tiene que ver con lo tangible, es decir, que el estudiante pueda manipular los conceptos mediante materiales específicos, más que todo en los primeros años. La segunda idea es que el aprendizaje sea en espiral, es decir, que tenga el estudiante varias oportunidades de aprender algún concepto específico o determinado. Y la tercera, de que exista una variación sistemática, que era lo que hablábamos, que el estudiante elija cuál camino o cuál solución es más adecuada según su apreciación. Esos serían los tres fundamentos, ¿no? O las tres ideas fundamentales. Luego tenemos acá lo que es el marco curricular de Singapur. Ya veíamos que primero se presenta lo que es la resolución de problemas en el centro. A los costados, aquí donde dice actitudes, metacognición, procesos, tenemos las que son las condiciones, los que ellos consideran que son las condiciones fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice con eficacia, ¿no? Que sea efectivo. Ahora bien, cada uno de estos elementos o cada una de estas condiciones tiene aspectos metodológicos. Por ejemplo, revisemos el aspecto o la condición de los procesos. Tiene aspectos metodológicos como el razonamiento, la comunicación y las conexiones, las habilidades de pensamiento y los métodos de investigación y la aplicación y la modelación. Y así podemos revisar cada uno de ellos. En este caso no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo porque nos falta aún bastante. Ustedes lo pueden revisar, ¿no? Cada una de las que está acá les mencionaba, rodeando a la resolución de problemas que está en el centro, serían las condiciones y estos que aparecen acá abajo serían los aspectos metodológicos a tomar en cuenta para esas condiciones, ¿no? Luego tenemos lo que son los conceptos. Aquí nos dice que los conceptos matemáticos se agrupan en 6 tipos. En este caso tenemos los numéricos, los geométricos, probabilísticos, algebraicos, estadísticos y analíticos. Serían esos 6. Ahora bien, las habilidades. En este marco, las habilidades consisten en aquellas habilidades que son relacionadas con la práctica matemática y son necesarias para la realización de un procedimiento. Y nos da un ejemplo. Bueno, aquí nos habla de cálculo numérico, manipulación algebraica, visualización espacial, análisis de datos, medición, uso de las herramientas matemáticas y la estimación. Y nos da un ejemplo en cuanto al cálculo numérico. Dice en el método de Singapur, el uso de los números conectados es una estrategia importante para el cálculo numérico. Por ejemplo, tienen 17 más 8 es igual a
17 más 3 más 5, es decir, el 8 lo pueden reemplazar por 3 más 5, ¿no? Entonces sigue siendo el mismo resultado, que ese a su vez puede ser como 20 más 5, es decir, utilizan esta forma de números conectados. Es decir, esas sumas las establecen de formas diferentes, pero el resultado obviamente siempre es el mismo. Luego tenemos lo que son los procesos. Los procesos son las habilidades generales necesarias para adquirir y aplicar conocimientos matemáticos. Estos procesos incluyen razonar, comunicar y hacer conexiones y aplicar y modelar. Podemos ver ahí en qué consiste cada uno de ellos. Luego tenemos lo que son los procesos. Bueno, siempre serían los procesos. Vamos a hablar de lo que es modelar. Modelar es representar un problema o objeto que existe fuera del campo de las matemáticas en forma matemática. Se puede utilizar para ello un diagrama o un dibujo. Y aquí nos da un ejemplo. Diana tiene 5 flores, en total Diana y Pepe tienen 13 flores. ¿Cuántas flores tiene Pepe? Si nos fijamos, es un problema matemático, pero está modelado como un elemento de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso tiende a generar bastante interés por parte de los estudiantes y se les está enseñando para qué sirve el concepto matemático como tal, ¿no? Y luego tenemos las habilidades de pensamiento, que incluyen clasificación y comparación, análisis de las partes y el todo, identificación de los patrones y relaciones, inducción, deducción y generalización, y visualización espacial. Ahora vamos a ver en qué consiste la heurística. Creo que esto la mayoría lo hemos hecho, ¿no? La heurística son prácticas generales para aproximarse a un problema cuya solución no es evidente. Son necesarias antes de la fase de solución. Por ejemplo, representar el problema con un diagrama, método de ensayo y error, que creo que es el que la mayoría utilizamos, simplificar el problema considerando casos especiales, pensar en problemas similares, también creo que este lo hemos hecho, y reformular el problema. La heurística no siempre garantiza la resolución de un problema, pero ayuda a cambiar la estrategia de resolución. Es decir, una vez que nosotros pensamos de qué forma abordar este problema y nos damos cuenta de los diversos caminos que tenemos, nos ayuda a cambiar la forma en que vamos a resolver el problema. Si no nos ayuda a resolverlo, nos ayuda a cambiar las estrategias que utilizamos para resolverlo. Ahora bien, ¿de qué trata la metacognición? La metacognición es el pensar sobre cómo piensa uno, es decir, pensar en cómo pensamos. Suena un poco enredado, pero tiene un poco de sentido, ¿no? Para desarrollar la metacognición se sugieren las siguientes prácticas. Primero, resolver problemas abiertos y no rutinarios, enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas, indicando cómo se utilizan y aplican para resolver problemas. Luego, discutir las diversas soluciones y estrategias de resolución. Tenemos también motivar a los estudiantes a la búsqueda de formas alternas o alternativas para resolver un problema, es decir, que busque otras formas de solución diferentes a la que nosotros le damos, y pensar en voz alta, ¿no? Estas suelen ser la forma en que se puede desarrollar o las estrategias que se pueden tomar para desarrollar lo que es la metacognición. Por último, tenemos lo que son las actitudes. Actitudes de los estudiantes hacia la matemática están influenciadas por las experiencias de aprendizaje. Estas instruyen creencias sobre la utilización de las matemáticas, interés y capacidad de distinguir las matemáticas, apreciación de la belleza y el poder de las matemáticas, confianza en el uso de las matemáticas, perseverancia en la resolución de problemas. Para lograr desarrollar las actitudes positivas se deben tener en práctica las siguientes actividades: que sean divertidas, significativas y relevantes, que ayuden a desarrollar la autoconfianza y que permitan el desarrollo y el gusto por la materia. A veces ustedes, más cuando ya estén ejerciendo o trabajando como docentes, se van a dar cuenta que hay estudiantes que no es que sean malos para matemáticas. Hay veces que nosotros mismos cometemos el error como docentes de tachar a los estudiantes. Decimos, fulano es bueno para matemáticas y sotano o mengano no. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo que el estudiante se desmotive, es decir, que pierde el interés. Es como un dicho muy común que tenemos, bueno, que tienen los españoles, dice tirar piedras contra su propio tejado. Es decir, si mi objetivo es lograr
o sí, lograr el aprendizaje de los estudiantes o hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y yo me pongo a un estudiante a hacerle ver de que no es bueno para mi asignatura, él va a dejar de interesarse. Al dejarse de interesarse va a ser más complicado que yo pueda desenvolver mi papel o lograr mi objetivo, ¿no? Entonces, por eso es como poner algo para resbalarse uno solo, ¿no? Entonces hay que buscar la confianza en los estudiantes, ¿no? Que yo tuve una experiencia quizás bastante agradable. Trabajé en un colegio y había un estudiante, bueno, llegó nuevo un estudiante de otro colegio que le habían dicho a él que él no era bueno para matemáticas. Entonces él, hablando conmigo los primeros días, me dijo, no, es que mi profesora me decía esto y esto y esto. Y yo le decía, no, pero inténtelo, que igual de los errores también se aprende. Entonces, él sí puso bastante empeño porque estudiaba por su cuenta. A veces en los recreos llegaba a preguntar y yo le corregía y volvía y se le notó el interés, mejoró en matemáticas. Tal vez no a un grado de 10 o 9, pero sí 7 u 8 ya en los exámenes ya lo sacaba. Entonces él se sentía contento porque había encontrado de que en realidad él no era malo, ¿no? Entonces, o no era lo que la profesora le había dicho que era. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso de las actitudes. A nosotros nos conviene como docentes que los estudiantes tengan actitudes favorables hacia nuestra asignatura y no lo contrario. Si no hay algún comentario con respecto al método de Singapur, pasamos a lo que es la unidad 5. ¿No tienen algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta? Bien, si no, pasamos a lo que es la unidad 5 y vamos a comenzar con las etapas y acepciones de la construcción de la didáctica de la matemática. Primero, la evolución de la educación en matemática pasa por tres elementos fundamentales, o digamos por tres etapas. La primera etapa la llaman la antigua, la segunda la clásica y la tercera etapa va a ser la didáctica fundamental. Veamos la didáctica o la primera etapa de la didáctica. La antigua, que correspondería a la etapa o visión en ausencia de la profesionalización, en la cual se enseñaba de las matemáticas podían verse como un arte asociado a las calidades del profesor o del alumno. Es decir, aquí no había una forma profesional de enseñar matemáticas, sino que se consideraba que el proceso dependía de ser efectivo o no, de qué tan buen profesor era el que daba la asignatura o qué tan buen alumno era el que llegaba, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Es decir, en esta etapa se consideraba al docente como un eje fundamental, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, como él era el que regía todo lo que se daba dentro del aula. Era visto como que dependía demasiado de él, si era un buen profesor o no, el rendimiento del estudiante, aunque ya vimos que también asociaban el rendimiento a si los estudiantes eran buenos o no. Ahora bien, la etapa clásica sería aquella en la cual se sistematizaron algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor. Por ejemplo, los conocimientos previos de los estudiantes. Es decir, aquí ya no se centró en si el estudiante era bueno o malo o si el docente era bueno o malo, sino que si el estudiante tenía conocimientos previos de la asignatura o del concepto o el tema determinado, la motivación por aprender por parte del estudiante, las técnicas que utilizaba en la resolución de problemas, las evaluaciones y lo más importante, se trataba de una didáctica que utilizaba las disciplinas en la explicación de su quehacer. Es decir, aquí utilizaba o se auxiliaba de otras disciplinas como lo son la psicología, la metodología o cualquier otra disciplina que le dé elementos para poder dar explicación de por qué sucede lo que sucede dentro del aula. A esta etapa se usaron los trabajos de Piaget y Vygotsky y de Brunner, entre otros. Eso sería en cuanto a la etapa clásica. Ahora bien, siempre en la etapa clásica, Gastón, por ejemplo, afirma la existencia de dos enfoques en la etapa clásica. El primer enfoque
es centrado en el aprendizaje del alumno con conceptos, por ejemplo, el aprendizaje significativo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que es que el estudiante pueda utilizar los conceptos que ha aprendido en su vida cotidiana, ¿no? Eso sería, o en cualquier problema que se le presente, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Y el segundo enfoque se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor. Si nos fijamos, el primero es centrado en el alumno y el segundo enfoque es centrado en el profesor, aunque sea orientar, por supuesto, hacia la formación del estudiante. Aquí al tocarse las condiciones y pensamientos de los profesores, se afirma la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología, la historia de las matemáticas, la pedagogía, la epistemología de las matemáticas, etcétera. Es decir, de aquí ya se centra en el docente, pero también se busca dar explicaciones a través de otras ciencias, ¿no? Como lo de la sociología. A veces nos encontramos con que eh, hay cosas que suceden dentro del aula que nosotros no podemos, digamos, explicar o es muy difícil de explicar. Yo recuerdo el caso de una compañera que tuve cuando estuve estudiando la licenciatura, que ella hacía toda la guía. Recuerdo que fue compañera mía en geometría y desarrollaba todas las guías de geometría. Le daban 40 ejercicios de guía, ella los 40 los trabajaba. Pero ¿qué pasaba? Que a la hora de irse y hacer el examen salía mal. Lo que nosotros como compañeros de ella pensamos al inicio es que los ejercicios no los hacía de forma correcta y comenzamos a revisarlos, ¿no? Entre compañeros a ver en qué se equivocaba. Y resultaba que cuando hacía los ejercicios, ella sola en su casa, tranquila, digámoslo así, los hacía correctamente, pero cuando tenía una presión de un examen, ella tendía a fallar, ¿no? Tendía a hacerlo diferente a como lo trabajó en la guía o en el listado de ejercicios que nos dejaban, ¿no? Porque normalmente nos sacaban unos cuantos problemas de esa guía en el examen, entonces ella los hacía todos para tener la seguridad de esos ejercicios. El problema era que ni esos ejercicios hacía bien. Cuando lo hacía sola, sí los trabajaba bien, pero cuando tenía la presión de un examen no, no, no lo lograba. Entonces, eh, ahí imagínese el docente encargado cómo evaluar, pues porque normalmente la nota que uno coloca en el cuadro es la nota que saca en el examen. Entonces, sí poseía los conocimientos o sí había comprendido los conceptos, pero en las evaluaciones no era capaz de reflejarlo. Entonces, a veces es necesario dar explicaciones a uno como docente a esas problemáticas para que no puedan o no sigan sucediendo, ¿no? La tercera etapa va a ser la didáctica fundamental. Desde el punto de vista anterior, es decir, desde el que acabamos de ver de la segunda etapa, no era posible resolver algunos aspectos específicos con los del quehacer de la didáctica de la matemática. Por ejemplo, el papel de la rutina de la resolución de problemas, la relación entre el aprendizaje de la aritmética, el álgebra, la geometría, la adquisición de conceptos precisos matemáticos o los criterios para el diseño de un currículo matemático en general. Y aquí sí ya entra todos esos elementos que buscan resolver estos problemas, ¿no? Es decir, qué conexión existe entre todas estas ramas de la matemática, ¿no? Y de qué forma se pueden abordar esos aprendizajes. Buceu plantea, eh, me permiten unos minutos que se me descargó la computadora, la voy a conectar. Bien, decíamos que Buceu plantea el asunto en términos de acepciones de la didáctica, estableciendo cuatro acepciones. El primero se entiende como el arte de enseñar en general, que sería el de Comenius. El dos, como un conjunto de técnicas para enseñar.
El 3, como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia, que sería la que establece Rousseau en 1990. Y la 4, como la reflexiva. Aquí hay investigaciones de una práctica docente, que una práctica docente sostiene que las acepciones se pueden ver como complementarias. Y luego sigue lo que es el tercer contenido de la unidad 5. La escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de la matemática. Vamos a ir revisándola. Primero, la nueva didáctica fundamental introduce nuevos objetivos de estudio que, si bien existían en el modelo clásico, sin embargo no eran objeto de estudio primario, es decir, ya existían, pero no se interesaban por estudiarlos por separado o de profundizar en el estudio de estos objetos. Simplemente se asumían como transparentes. El marco teórico de la didáctica de la matemática francesa establece nuevos conceptos, por ejemplo, el de la situación didáctica, cuya primera aproximación se formuló al principio de los años 70 con Rousseau en 1972 y luego como una teoría más desarrollada en 1994. La idea es definir el conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental, es decir, definir los conceptos matemáticos en situaciones específicas. La hipótesis básica de la teoría de situaciones de Rousseau es que el conocimiento construido o usado en una situación es definido por las restricciones de esta situación. Es decir, si yo voy y le enseño a un niño algún concepto matemático, debe de estar apegado a su entorno o que él lo pueda palpar, ¿no? Y dice que, por tanto, creando ciertas restricciones artificiales, el profesor es capaz de provocar que los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Esta hipótesis es ciertamente más aproximada al constructivismo que a la aproximación que se debería de la noción de Vygotsky. Bien, les voy a compartir nuevamente la presentación. Bien. Ya. Bien. Históricamente, la didáctica fundamental hace su aparición en la década de los 70, cuando Guy Rousseau hace las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de las actividades matemáticas. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica es el definir un conocimiento matemático mediante una situación, tal que esta situación produzca acciones didácticas en los alumnos que permitan engendrar una buena concepción del conocimiento o una buena representación del conocimiento. Se busca ampliar drásticamente el objeto de estudio de la epistemología de las matemáticas, por un lado, invocando aspectos sociodidácticos, y por el otro, extendiendo la didáctica a otro tipo de instituciones. Se toma como objeto de estudio la didáctica de la matemática en su conjunto en una institución en donde intervienen varias socioacadémicos, es decir, que en este caso se busca no solo moldear restricciones o establecer restricciones a las situaciones del concepto matemático que se da, sino cómo funciona con respecto al objetivo que se busca lograr, ¿no? En ese sentido, se abre la posibilidad de estudiar al sujeto que está aprendiendo al interior de su propia actividad. Es decir, aquí estudiamos directamente cómo es que el estudiante aprende, bajo qué condiciones o en qué entornos aprende. Más concretamente, al interior de su actividad matemática escolar surge la epistemología experimental o epistemología del aprendizaje de la matemática como objeto primario de las investigaciones de la didáctica de la matemática. No sé si ustedes, bueno, creo que no, han visto cómo es que evalúan lo que es el programa de SMAT, las instituciones del Ministerio de Educación que lo andan evaluando. Normalmente llegan, bueno, se lo voy a comentar, no sé si les han tenido la experiencia. Normalmente llegan a las instituciones y seleccionan
2 o 3 grados, dependiendo de qué tan grande sea la institución. Puede ser tercero, sexto y noveno, un ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esos grados, seleccionan a todos los estudiantes, es decir, les pasan un test a todos los estudiantes, pero dentro de esos estudiantes seleccionan a 3. Digamos que tenemos un grupo, digamos, sexto grado, tiene 30 estudiantes, y el test se lo pasan a todos, pero de esos 30 seleccionan a 3 al azar. Seleccionan a 3 y alguien separa, un observador separa a la par del estudiante y va anotando todo lo que el estudiante hace en la resolución de los problemas, ¿no? Es decir, las costumbres, si plantea, como ya vimos anteriores, diagramas, si plantea soluciones alternas, o si tiene claro cómo se va a desarrollar de forma algorítmica, es decir, si hace paso a paso directamente cada problema sin siquiera meditar en la solución. Y todas estas anotaciones las realiza la persona que está observando, ¿no? Esto lo hacen en los grados seleccionados. Siempre toman 3 estudiantes y en base a eso ellos hacen sus análisis, ¿no? Dependiendo de los datos que arroje en ese caso el estudiante. Por eso es que en esta parte acá nos dice que ellos buscan investigar o observar lo que es cómo el estudiante aprende o cómo es que realiza la actividad de aprendizaje el estudiante. Luego tenemos que respecto al sujeto del proceso didáctico han habido también una evolución. Primero del sujeto aprendiz, que sería el estudiante. De la didáctica precientífica se ha progresado al sujeto cognitivo de la didáctica clásica. Y del sujeto cognitivo de la didáctica clásica al sujeto epistémico de la didáctica fundamental. De esta forma, no solo es posible empezar a abordar cuestiones que antes no se podían ni siquiera plantear, sino que se pone de manifiesto que todo fenómeno didáctico tiene un componente matemático esencial. Bajo esta concepción, profesores de algunas ciencias fuertes como la física y la química han iniciado o están direccionando las investigaciones hacia la didáctica fundamentales de las respectivas ciencias. Y luego tenemos un pequeño esquema ahí, donde tenemos un triángulo. En el centro del triángulo tenemos lo que es el desarrollo curricular, la evaluación y la situación de la enseñanza que se plantea en la escuela francesa. Arriba tenemos lo que son los saberes, es decir, el cúmulo de conocimientos o conceptos matemáticos. A un lado tenemos lo que es el alumno, que son los conocimientos previos que tiene el estudiante, perdón, y la forma de aprender. Y por el otro lado tenemos a los profesores, que son las actitudes y las prácticas de los profesores. Ahora bien, dentro de esto ya vamos a ver varias teorías que centran su mirada o su investigación en los binomios. Por ejemplo, podemos establecer el binomio saber-profesor, ¿no? Que básicamente, si usted es docente y a usted le dan algún número determinado de contenidos que usted debe enseñar a sus estudiantes, ¿qué es lo primero que uno hace? Primero lee los contenidos, lee los conceptos y luego busca la forma de adaptar estos conceptos, en un método de enseñanza, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, es decir, adaptar estos saberes a cómo los voy a enseñar a mis estudiantes. Eso sería si nos centramos directamente en el saber profesor. Si nos centramos en profesores-alumnos, es decir, en la parte de abajo, sería cómo interrelacionan, ¿no? El nivel de confianza que existe entre ambos, los valores, eh, todos estos elementos que juegan papel importante, aunque hay muchos que no lo creen así, que vienen a facilitar muchas veces nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerlo de forma más efectiva. Ahora bien, si nos centramos en el saber alumno, aquí vamos a ver que por un lado tenemos un cúmulo de información y por el otro lado tenemos un estudiante o un alumno que tiene conocimientos previos o tiene concepciones que a veces pueden chocar con el cúmulo de conocimientos del saber, ¿no? Entonces, ahí por eso es que está formado la terna, ¿no? De los 3 elementos, porque es deber del docente hacer más fácil este proceso del saber al estudiante, ¿no? Ya vamos a ver algunas de las investigaciones. Al final, este triángulo está completo con las diferentes teorías. Por ejemplo,
Creo que la teoría que se centra en el profesor y el alumno es la didáctica de Mitchell, que se trata de investigar que aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que sería centrado en el proceso de docente-estudiante, ¿no? Que sería cómo sintetiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. También, si nos centramos en el saber profesores, tenemos la teoría de los campos conceptuales, creo que es de Gerard Bernard o algo así, que consiste en los conceptos matemáticos adoptando significado dependiendo de la situación, ¿no? Que es el que vimos anteriormente. Y por último tenemos el saber alumno, que adapta el conocimiento matemático del conocimiento para enseñar. Es decir, aquí es labor de docente adaptar el conocimiento matemático que está en el saber a la forma en que el estudiante lo pueda comprender de mejor manera. Ahora, la actividad matemática escolar no está aislada, sino que se integra dentro de las actividades matemáticas institucionales, las que ahora pasan por constituirse en el objeto primario de la investigación didáctica. Esta es la perspectiva antropológica. Desde esta perspectiva, la didáctica de la matemática sería estudiado del hombre y las sociedades humanas, aprendiendo y enseñando matemática. Plantea que el objeto principal del estudio de la didáctica de la matemática está constituido por los diferentes tipos de sistemas didácticos fundamentados en los sistemas docente-alumno y enseñado en que existan actualmente o que puedan darse o ser creados, por ejemplo, mediante la organización de un tipo especial de enseñanza. Si nos fijamos en este espacio en sí, se centra en el saber alumno. Si volvemos a la gráfica, está centrado entonces en estos dos elementos, ¿no? Del triángulo de la terna que plantea la escuela francesa, que es el triángulo de la didáctica. La organización de la enseñanza debe basarse más en lo que los estudiantes tienen en común que en lo que es particular a cada uno de ellos, es decir, centrar la enseñanza en lo que tienen en común con los conceptos previos o la información que cada uno de ellos tiene, que en las diferencias que hay. ¿Por qué? Si centramos la enseñanza en las diferencias que hay entre los estudiantes, al final vamos a estar dirigiéndonos siempre a los que tienen más carencias, ¿no? Es decir, a los que tienen más problemas con algunos conceptos matemáticos, y vamos a dejar de lado a los demás, ¿no? Siempre para que sean más unificados, tendría que ser a los que tienen en común ellos, ¿no? Elaborar nuestra propuesta de enseñanza y aprendizaje basado en esto. Desde el punto de vista antropológico, el estudio y con él el aprendizaje son actividades que se unen a los individuos. Eso lo plantea Chevallar en el 2000. Si en el triángulo de la didáctica el énfasis se realiza en el par saber-alumno, se produce la denominada teoría de los campos conceptuales, que es la que le mencionaba, de Gerard Bergaud, director del investigador del Centro Nacional de Investigación Científica, que sus siglas son SNRS, de Francia, discípulo de Piaget, quien amplía y redirecciona en su teoría el foco piagetiano de las operaciones lógicas generales y de las estructuras generales del pensamiento para el estudio del funcionamiento cognitivo del sujeto en situación. Recordemos que toda esta teoría de la escuela francesa va situado en eso, ¿no? A las situaciones de aprendizaje, ¿no? O sujeto en situación, como le llama el Piaget. Además, a diferencia de Piaget, toma como referencia el propio contenido del conocimiento y el análisis conceptual de los dominios de este conocimiento. Los conceptos matemáticos se dotan de significado a partir de una variedad de situaciones. Cada situación no puede ser analizada usualmente con la ayuda de un solo concepto, sino que precisa de varios de ellos. Como afirma Bergson en 1990, la mayoría de los epistemólogos, de los psicólogos interesados hoy por la educación matemática son en algún sentido constructivistas. Piensan que las competencias y concepciones son construidas por los propios estudiantes, según Kilpatrick en 1987, citado por Bergman
Now, el punto de vista constructivista implica dos principios. El primer principio es el conocimiento, es que el conocimiento es construido activamente por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer. No es recibido pasivamente del entorno, es decir, que en este caso el estudiante como tal va creando su propio conocimiento matemático a raíz de sus experiencias o actividades de su entorno. No es recibido del entorno, es decir, no lo aprende por sí solo, pues no lo aprende del entorno, sino que tiene que haber una serie de actividades que le proporcionen estos conceptos o estos contenidos matemáticos. El segundo dice llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experimental. No se descubre un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto. Es decir, no se pueden establecer conceptos que el sujeto, en este caso el estudiante, no conozca o no comprenda. Y al final tenemos lo que es el mismo triángulo de la didáctica el currículum, evaluación y situación de la enseñanza de Francia, con los tres elementos, ¿no? El saber matemático, el profesor y el alumno. Si nos centramos en el saber matemático y el alumno, tenemos la teoría de los campos conceptuales. Si nos centramos entre el saber matemático y el profesor, tenemos la teoría de transposición didáctica y también tenemos el enfoque antropológico. Y si nos centramos en el profesor-alumno, tenemos la teoría de las situaciones didácticas y también tenemos la ingeniería didáctica. Entonces ahí estarían todas esas teorías dependiendo en cuáles de los dos elementos nos centremos. No sé si hay algún comentario o alguna duda hasta acá, antes de pasar a la última unidad. Bien, si no lo hay, entonces comencemos. Primero vamos a hablar de los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué entendemos por estilos de aprendizaje? Honey y Mumford en 1986 prescinden parcialmente de la insistencia del factor inteligencia, es decir, dejan de lado lo que es el factor si un individuo u otro es inteligente o no, o qué clase de inteligencia tiene, que no es fácilmente modificable, insistiendo en otros factores más accesibles y mejorables, clasificando los estilos de aprendizaje en 4 tipos. Bien, primero, eh, sabemos que la teoría de Howard Gardner nos habla de los diferentes tipos de inteligencias. Conocemos como inteligencias múltiples. Para Honey y Mumford lo están dejando de lado, es decir, se están centrando en aquellas características diferentes a la inteligencia. ¿Por qué? Porque es más fácil unificar esas diferencias o esas características diferentes en otra teoría que establecerlo directamente en las inteligencias. Ellos han establecido en este sentido 4 estilos de aprendizaje. Tenemos el estilo activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, el estilo activo. Las personas que tienen predominancia en ese estilo de aprendizaje tienen las siguientes características. Primero, se implican plenamente y sin prejuicios en las nuevas experiencias, es decir, son fácilmente manipulados por las nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Es decir, si se fijan, esas dos primeras tienen relación con las nuevas experiencias. Es decir, tienden a querer o se facilitan a sí mismos las nuevas experiencias, ¿no? Es decir, las nuevas tareas. Sus ideas están llenas de actividad, se creen que se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, se aburren con los largos plazos, piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades.
Entonces esas serían las características que tiene una persona que tenga estilo de aprendizaje activo. Bien, veamos los reflexivos. A los reflexivos les gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con determinados antes de llegar a alguna conclusión específica. Su filosofía consiste en ser prudentes, disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se les han adueñado de la situación. Es decir, ellos no intervienen si antes ir evolucionando, ¿no? Dentro de alguna situación específica. Es decir, dentro de este tipo, si nosotros tenemos estudiantes reflexivos, no van a ser estudiantes que les gusten participar mucho, a menos que tengan dominio del contenido que estemos trabajando. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. Es decir, no son, a diferencia de los activos, no les gusta tanto, digamos, pasar directamente en grupos y suelen estar apartados, ¿no? Y creo que son las características más eh, predominantes o más relevantes que podemos determinar acá. Luego tenemos el estilo teórico. El teórico enfoca los problemas de forma vertical escalonada. ¿Por qué vertical escalonada? Porque le gusta llevar una lógica en el desarrollo de estos temas, no estos problemas. Por las etapas lógicas, tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en las teorías coherentes, son profundos en su sistema de pensamiento. A la hora de establecer las teorías, principios y modelos, les gusta analizar y sintetizar, buscan la racionalidad, perdón, y la objetividad, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. ¿Qué pasa con ellos entonces? A ellos les gusta directamente que todo sea de forma lógica o forma, digámoslo, coherente, que exista una linealidad en el conjunto de información que se les está brindando y que no sea ambiguo, es decir, que algo esté determinado, que no quede, digamos, más o menos claro, sino que a ellos les interesa que la información sea específica, directa. Para ellos, si es lógico, es bueno, es decir, si hay algún concepto o algo que está directamente ligado a la lógica y que viene como producto de un razonamiento lógico, entonces para ellos es más fácilmente aceptado o puesto en práctica. Luego, el estilo pragmático, este se basa más en la práctica, es decir, en el desarrollo de actividades que involucran practicar. El punto fuerte de las personas con predominancia de estilo pragmático es la aplicación de prácticas de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y provocan las primeras oportunidades para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Si se fijan aquí directamente, ya hay un conflicto entre el estilo teórico y el estilo pragmático. Ellos tienden a irle directamente al quehacer práctico y no tanto la teorización, a diferencia del teórico. No piensan la tierra, pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor y si funciona es bueno. Es decir, aquí no importa la teoría, sino que lo que importa es que funcione. Si funciona, entonces es bueno. Viendo estas definiciones, no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de hacerse algún test de estilos de aprendizaje. ¿Saben qué estilo de aprendizaje predomina más en cada uno de ustedes? Si no lo han hecho, los invito a hacerse el test SHAEA, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que nos da el estilo de aprendizaje que cada uno de nosotros posee, ¿no? Puede que alguno posea más de algún estilo de aprendizaje, puede tener 2 o 3, pero siempre hay uno que predomina sobre el resto, dependiendo de ese estilo de aprendizaje que predomine con respecto al resto, así es como nos interesa más o se nos facilita más el aprendizaje. ¿Por qué esta teoría es bueno incorporarla en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje? Imaginémonos que usted va a ir a dar una clase de matemáticas y que en
En su grupo de estudiantes predomina más el estilo pragmático o el estilo reflexivo. ¿Ya? Y yo vengo y enfoco mi clase en lo práctico y ellos son reflexivos. Obviamente van a perder interés por el aprendizaje del concepto que yo esté tratando de dar, y aparte de eso voy a generar que el objetivo de que se comprendan los conceptos que esté brindando no sea, digamos, logrado. Bien, los informes de educación europeos e internacionales indican que el rendimiento escolar de la matemática está por debajo del deseado y esperado. Si conseguimos que los estudiantes hicieran lo suyo, uno de los temas empleados en el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas, si le apostamos a lo que los estudiantes sintieran en las matemáticas son útiles y divertidas, es decir, si ellos se incentivaran mediante la creencia de que la aprendizaje de la matemática les va a servir en la vida, y aparte de que les va a servir, sea divertido aprenderlo, mejoraría el rendimiento de la matemática drásticamente. Porque incluso en nuestro país una de las carencias fundamentales quizás es el interés de los estudiantes. Tenemos grupos de 30 estudiantes en los que 7 o 5 son los que se interesan realmente por aprender matemáticas. El resto es como que estén obligados a cursar esa asignatura, que de hecho la mayoría así lo enfocan, ¿no? De mala manera, pero así se enfocan. Miguel de Guzmán en 2007, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, en su interés por mejorar la educación matemática, señalaba que es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida y fuertemente arraigada de nuestra sociedad, proveniente con probabilidad de bloquear iniciales de la niñez de muchos. De la matemática no es necesariamente aburrida, absurda, inútil, inhumana y muy difícil. A veces esas es las concepciones que se crean los estudiantes, como les mencionaba al inicio, cuando comenzamos con séptimo grado y se comienzan a ver lo que son los polinomios, que de hecho por eso les había puesto esa imagen ahí, tienden a frustrarse porque no entienden o no logran ver la aplicación, ¿no?, de estos conceptos matemáticos en su vida cotidiana. A diferencia de los primeros grados, cuando se trabaja con sumas y restas, incluso se les puede dar a que palpen el concepto mediante recursos didácticos, ¿no? Entonces se tiene esa diferencia, ¿no? Es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje. Además, Alonso en 1999 señala que el panorama de trabajo sobre el rendimiento académico y estilos de aprendizaje es muy amplio, y después se analizan las distintas investigaciones, se llega a la conclusión de que parece suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con su estilo de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos los 4 estilos de aprendizaje, y según esta investigación, los estudiantes aprenden de mejor manera matemáticas cuando se les enseña bajo su estilo de aprendizaje, que es lo que les mencionaba anteriormente. Si ustedes tienen un grupo de 30 y en ellos predomina más el aprendizaje teórico, por ejemplo, y yo los abordo con un estilo de enseñanza que vaya dirigido o encaminado a los que tienen estilo práctico, entonces va a haber un problema, ¿no? Entonces van a perder interés, se van a desmotivar y van a fracasar, o no van a adquirir las competencias deseadas, ¿no? Entonces, esta investigación lo que nos señala es eso, que eh, se obtienen mejores resultados si se toma en cuenta el estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes. ¿Cómo entonces conocer el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes? Ya vamos a ver más adelante lo que les mencionaba del test CHAEA. Primero dice que Coleman en 1996 sostiene que el éxito escolar del niño tiene mucho que ver con los factores emocionales o sociales que ocasionan incluso más que sus acciones o sus capacidades intelectuales. Es decir, sus emociones tienen bastante que ver con la respuesta que dé a cómo vaya tratando de desarrollar determinados contenidos. Si un estudiante se frustra, se considera malo para las matemáticas o tiene alguna concepción negativa hacia la asignatura, va a ser muy difícil que le podamos enseñar algún contenido matemático. Miguel de Guzmán en 2007 afirma que es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen el origen en un posicionamiento inicial
negativo, totalmente destructivo de las propias potencialidades en este campo, que es provocado en muchos casos por inadecuadas introducciones por parte de sus maestros, que es en el ejemplo que les mencionaba con anterioridad. Si la maestra, usted como docente viene y le dice al estudiante, no, usted no es bueno para esta asignatura, usted quizás es bueno para el lenguaje, o hace algún comentario negativo hacia el estudiante, este va a tomar una postura negativa hacia la asignatura como tal, no hacia el docente, sino hacia la asignatura como tal, y todos los docentes que vengan a enseñarle matemática en grados posteriores o incluso en el universitario, ya esta persona o este estudiante ya va a ir con una postura negativa hacia el aprendizaje y por lo tanto se le va a dificultar más al docente poder hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Flores en 2001, por muy bien que un profesor enseñe o piense que lo haga, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá compensado con un aprendizaje del alumno. Es decir, usted se puede considerar a sí mismo muy buen docente e incluso puede serlo, puede que lo sea, pero eso no le va a garantizar que su trabajo o su esfuerzo se vea reflejado en el rendimiento académico de sus estudiantes. Depende mucho de otros factores, incluso ya vimos de su estilo de aprendizaje, de los factores emocionales e incluso de los mismos factores que como docentes hemos ido creando en los estudiantes. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. Este punto es bastante importante. A veces puede ser que algún estudiante tenga algún problema en algún concepto matemático o en algún tema determinado y por eso él generalice que no es bueno para, puede ser que no sea bueno para, digamos, aritmética, pero sí lo sea para geometría. Entonces nosotros debemos de potenciar sus puntos fuertes. Si encontramos que el estudiante es bueno en geometría, debemos de potenciar ese espíritu, ¿no? Para que siga aprendiendo. Igual si logra dominar una área, se va a sentir interesado hacia el resto de las áreas también, ¿no? En concreto, se trataba de encontrar estudios y de investigaciones enfocados a dar respuesta a las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué relación hay entre las actitudes matemáticas y las matemáticas que tienen tanto los alumnos como profesores en sus estilos de aprendizaje? Y la segunda pregunta, ¿se podría conseguir que mejorar el gusto por las matemáticas con la consecución de la mejora, pues, como consecuencia de que le guste la matemática? Obviamente viene la mejora en el rendimiento académico del estudiante, ¿no? Si los profesores intentan adecuar sus estilos de aprendizaje al estilo de aprendizaje de los alumnos, obviamente, si vemos esto, lo que nos está diciendo es, si usted como docente identifica cuál es el estilo predominante de aprendizaje de sus estudiantes y no solo lo identifica, sino que su propuesta de enseñanza o su va dirigida a potenciar las habilidades de ese estilo de aprendizaje, es mucho más factible que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. Ahora bien, les hablaba del test CHAEA. Aquí yo les he dejado lo que es el enlace. Ustedes pueden ingresar, si ustedes nunca se han hecho ningún test de estilos de aprendizaje, a esta dirección que está acá y se pueden hacer el test de estilos de aprendizaje CHAEA. ¿Qué va a pasar con eso? Obviamente ustedes deben de responder con sinceridad, ¿no? Cada una de las interrogantes que está ahí. Si, por ejemplo, tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos, si eso es cierto, usted le pone más, y si eso no es cierto, usted le pone menos. Y así usted va respondiendo todas las interrogantes. Al finalizar el test le va a dar un resultado, le va a dar cuál estilo de aprendizaje predomina más en su persona, ¿no? Nosotros, como docentes, si queremos tomar en cuenta esta teoría, tendríamos que pasarle un test similar a este a nuestros estudiantes. De hecho, podemos pasar este mismo test, ya que ese test ha sido modificado para las diferentes etapas de las edades. No podemos hablar de niños de jóvenes de abajo de 15 años, de 15 a 25, incluso está orientado para ya personas adultas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos perfectamente pasar este test a todos nuestros estudiantes y recabar la información de qué estilos de aprendizaje predominan en cada uno de ellos, y no solamente eso, sino
establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje que vaya enfocado al estilo de aprendizaje que predomine más en cada uno de los estudiantes. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras investigaciones, nos habla América Matemática Social de 2 años, su informe anual sobre la educación. Dicho informe señala que el modo en que los estudiantes aprenden matemáticas está influenciado por los estilos de aprendizaje, pero que además el estilo de aprendizaje de las matemáticas de cada estudiante es diferente a su estilo de aprendizaje para otras materias. ¿Qué nos dice este informe o qué nos dice esta investigación? Primero, que sí, efectivamente, el estilo de aprendizaje con que el estudiante aprende matemática tiene mucho que ver o tiene mucho que ver cuando el docente utiliza métodos que refuercen estos estilos de aprendizaje con su consecución del objetivo, es decir, lograr que el estudiante aprenda. Ahora bien, pero no es el mismo estilo de aprendizaje para todas las asignaturas, es decir, puede que para matemáticas sea de estilo activo y para lenguaje social y literatura tenga otro estilo de aprendizaje. Por este motivo, para identificar estilos de aprendizaje auténtico es muy importante utilizar cuestionarios diseñados específicamente para las matemáticas, es decir, utilizar un cuestionario que me garantice que el estilo de aprendizaje que el estudiante tiene es para aprender matemática es, digamos, activo, por ejemplo, puede ser reflexivo, entonces, pero que garantice que es para la asignatura, porque imaginémonos que pasamos un test en general y este test tal vez encuentra el estilo de aprendizaje que el estudiante tiene para lenguaje, pero para matemática tal vez tiene otro, entonces no serviría ese resultado. Una vez que se haya diagnosticado el estilo de aprendizaje de las matemáticas, es recomendable que los colegios o las universidades ayuden a sus estudiantes a emplear las estrategias adecuadas para maximizar su aprendizaje de la matemática. Es decir, aquí ya entra la institución como tal, ya sea la universidad o los colegios o las escuelas, ¿no? Que tomen en cuenta estos resultados y que se les incentive a los estudiantes a que aprendan bajo esos estilos de aprendizaje, ¿no? Ya que esos serían los que se les facilitan de mejor manera, ¿no? Por cuestiones de tiempo creo que nos van a quedar esas dos transparencias, estas últimas dos, y al final tienen lo que son las preguntas que darán, que deberán subir a plataforma como preguntas de la tutoría 2. En este caso, la primera pregunta le pide plantear un ejemplo donde se describe el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur. Es decir, usted debe plantear un contenido matemático, un ejemplo, un contenido matemático y cómo lo aplicaría con el método de Singapur. Y la segunda pregunta dice, describe las ventajas y desventajas de la aplicación del método de Singapur en el contexto educativo salvadoreño, es decir, qué ventajas y qué desventajas tiene utilizar el método de Singapur en nuestras escuelas, en nuestro país, ¿no? Bien, no sé si copiaron las preguntas, igual la presentación se la voy a enviar para que la puedan revisar. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Hola.